tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del Marajá de San Telmo. ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Cómo anda? Yo estoy bien. Tranquila, muy tranquilo, apacible, sí. Vías respiratorias despejadas. Se viene el invierno. Y bueno, Está amenazando. tengo material de lectura acá para encarar el invierno. Mira. Además de las pelis, obvio, ¿no? Un regalo tuyo, gracias, ese. De nada. Un libro, Vapor Helvecia, Naufragio, Olvido y Hallazgo, de Pablo Sigüenza, que está relacionado con un episodio que tuvimos acá con Nico Mazzola, buzo, cineasta, el episodio de buceo, que hablamos de El Abismo. Nos hizo nadar. Nos hizo nadar, pasamos mucha vergüenza. Vos no encontrabas cómo regular el aire. El invitado también se está ahogando ya, ¿viste? Sí. Perdón. No pasa nada. ¿Y está bueno el libro? Todavía no lo empecé, pero ¿viste? Yo te prometo. regalo cosas Bueno, y no perdón, la... pero fue hace unos días nomás, che. Bueno, Pasa que todavía tengo, estoy releyendo El Eternauta, está ahí en la mesita está de muy luz, bien. así que... Está muy bien. Pero yo decía, hay un libro, hay un episodio del Marajá, Sí. y hoy tenemos un episodio del Marajá que también tiene un libro asociado. ¿Sí? Mira vos. Un autor desconocido. Mira, sí, bastante desconocido. Un tal Ezequiel Fernández. Mira, medio gil, pero bueno, dice que lo quieren algunos. Bueno, alguien se lo publicó, qué sé Sí. yo. Una editorial. Pobres desdichados. ¿Y qué dice ese libro? Y sí, la verdad que fue parte de nuestra, para quienes nos están escuchando, primero vayan a darle un like y todas esas cosas. Primero suscríbanse. Primero suscríbanse. Porque tuvimos es gratis. órdenes del señor algoritmo y dijo, si no se suscriben, esto no se mueve. Desaparece del éter, por favor. Así que a suscribirse, dar like y escribirnos en comentarios. Dale un cabezazo al teclado, como dice Ivana Sherman, que me encanta. Lo que quieras poner en los comentarios nos va a gustar igual. Aunque no escuches todo el episodio de corrido, lo vayas haciendo de cortado mientras limpiás, mientras pases al perro. Aunque no nos escuches. Aunque no se escuche, ponelo, por favor. Pero bueno, parte de nuestro conocimiento, de parte, como que te presentaste con tu libro. ¿Sí? Dijiste, vamos a hacer el Qué proyecto. cara dura. Qué cara dura. Qué cara dura. Además, un libro bastante. Es largo, pero es muy ameno. No es para levantar gente. No El libro. no era tu intención, era para que hiciéramos un podcast juntos, ¿no? Pero no sé para si sirve aclarar para... a la gente. Solo no es un vínculo laboral. Bien. Entonces, la verdad que me encantó, porque no sé si te lo dije alguna vez, me encantó la premisa. Me siento un entrevistado. Ay, la verdad que sí. Bueno, Estoy yo te dije, muy incómoda esta situación. no, tenemos un entrevistado de lujo, por favor. Esto es solo una introducción. Porque habla de, para mí, las representaciones de Malvinas en nuestro cine. Era la idea. Era la idea, te lo dije bien, bien. Y es una cosa en la que nunca me había puesto a pensar, y cómo el cine, alguna parte del cine se maneja por géneros, subgéneros, ¿no? Y el cine bélico es un subgénero, podríamos decir, un género en sí mismo. Y los géneros como tales tienen ciertas claves que tienen que cumplir, ciertas reglas, ciertos detalles, sí. Códigos o detalles estéticos también esperados, que cuando uno va a ver, quiero ir a ver una para reír, quiero ir a ver una de amor, y entonces está esperando que la parejita termine junta. Y vos ahí en tu libro planteás con mucho arraigo, porque viste muchas pelis, entrevistaste gente, qué sé yo. ¿Cómo se llama el libro? Porque así no lo perdón. vendemos. Vayan a comprarlo. Estamos vendiendo muy mal todo. Se llama Esto es la me guerra. vendés el libro de los buzos, pero... Bueno, Pablo Sigüenza también lo vamos a traer. Esto es la guerra, pibe, de Ezequiel Fernández, editorial. El Aleph. El Aleph. Y Bueno. la Universidad del Cine, que fue Hermoso. mi casa de estudios. Ay, qué lindo. Entonces, cuando pensamos por ahí en las películas de Malvinas, o al menos hasta las que llegó antes de que publiques el libro, no cumplen con esos códigos de género. Es evidentemente otro tipo de cine y que tiene que ver quizás con nuestra historia. Y para eso no te podemos entrevistar a vos, porque sos un niñito de 31 años, 32, no me acuerdo cuánto tenés. Y trajimos a una persona que sabe de verdad, ¿no? Eso. Que la vivió. Exactamente. ¿No? Y me parece que es lo más interesante a pensar. Sí. Más allá del cine. Ujú. Lo que nosotros vemos en las películas, y eso es lo que a mí me maravilla de hablar con veteranos de guerra, es que lo que a nosotros nos maravilla de las películas y la ametralladora y la bomba y todo eso, hay gente que lo ve desde otro lado porque lo vivió. No es entretenimiento.
No es entretenimiento, es un Bien. recuerdo. Ujú. Eh, Qué responsabilidad, por favor. Sí, que es un capítulo muy difícil para mí. Sí, para mí también, pero bueno. Yo estoy muy maravillada y muy, muy, muy agradecida con todos los que nos van diciendo que sí, de sumarse a esta mesa. Nos dice que sí, gente muy, muy ocupada, Sí. muy copada, y bueno, Sí, y la sí. verdad que yo estoy muy agradecida. Nos regala hoy su tiempo Rubén Pablos. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan también. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Rubén es veterano de guerra del Regimiento de Infantería 7 de La Plata. Deja su Quilmes natal a los 19 años para ir a la guerra en 1982. Y hace 35 años se afinca en Bariloche. Vamos a ver cómo llega a esta latitud, ¿no? Desde ese sur tan al sur. Y empieza a dedicarse al mundo del vivero, al mundo de las plantas y al mundo de la preservación de nuestros bosques nativos, fundando la asociación Sembrar, que tenía un gran vínculo tanto de reforestación como educativo. A mí me interesa mucho pensar desde ese lado también, tanto el sembrar bosques como el sembrar Malvinas. Ujú. Y hoy es el director del Observatorio Malvinas de la Legislatura de Río Negro y director de la Dirección Provincial de Veteranos, encabezando un gran proyecto, ¿no?, que tiene a la ciudad bastante en vilo. Con expectativa. Con mucha expectativa. Sobre la costa de Nahuel Huapi se construyó el Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, un espacio espectacular con vista al mar, que, según me contaron ellos, porque lo pude visitar, les recuerda cómo se ve Malvinas un día de bruma y de viento, ¿no? Que ya empieza este otoño ventoso. Ujú. Si miramos al mar, al lago, y se parece un poquito a Malvinas. Así que, bueno, con Rubén vamos a hablar un poco de cine y un poco de su historia y conocer más sobre su experiencia. Perfecto. Rubén, Mandarle un saludo a Pablo Sigüenza, el autor de Vapor Helvecia. Ojalá que nos escuche y nos encantaría también tenerlo. Bariloche tiene todas estas historias y estas personas que habitan nuestra ciudad-pueblo y que acá en el Marajá nos gusta irlas descubriendo y que se hagan oír. Sabemos que das muchas charlas también porque, bueno, pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de tenerte acá y yo diría, antes de ir al tema Malvinas, el cine, ¿por qué Bariloche? Me pregunto yo. Yo nací en Quilmes, estudié, bueno, hasta la conscripción, la colimba, como le decíamos, Malvinas, traté de seguir estudiando en la universidad hasta que me di cuenta que la guerra me atravesó de tal manera que perdí esa capacidad que tenía de estudio, de retención de un texto, y no me hallaba en la ciudad. Nunca fue muy fuerte la ciudad. En mi casa siempre éramos para ir más al sur todavía, a pescar o acampar. Esa fue mi infancia y adolescencia. Y bueno, luego en Malvinas eso se profundizó mucho más hasta que decidí, era entre el mar o la Patagonia, y decidí la Patagonia. Así que por eso estoy por acá. ¿qué es la causa Malvinas de la que tanto hablan los veteranos? A ver, podríamos en principio, si me permitís, diferenciar la causa y la cuestión, porque también Bien. se escucha. La cuestión Malvinas vendría a ser todas las instancias diplomáticas que lleva adelante el país en la defensa, en este caso, de la soberanía de nuestras islas y nuestro territorio usurpado. De 1833, que esa cuestión viene sucesivamente reclamando al Imperio Británico que devuelva lo que es nuestro. La causa Malvinas es la que ha sostenido el pueblo desde el mismo primer día del 1982. Es una causa viva y que se mantiene y que, como siempre decimos, está a la altura de las circunstancias del pueblo, no tanto como los funcionarios sucesivos de los distintos gobiernos democráticos, que pareciera ser que están más proclives a defender los intereses del extranjero, del imperio, de las grandes potencias, que los intereses del pueblo. Entonces la causa es eso, la causa es la gente en la calle, en los actos,
cuando nos ve, en el agradecimiento, en la emoción que tienen cuando nos abrazan y que nosotros nos emocionamos con ellos, y en el pueblo que vos ves a cualquier rincón del país, cualquier kiosquito, cualquier negocio o autos por todos lados que llevan la bandera y el calco de Malvinas, hasta el extremo del sentimiento en el último mundial por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Eso es la causa de Malvinas. Qué interesante lo de... Pensaba lo de los stickers. Creo que vi que se estaba haciendo Para un mí son documental. calcos. Es que es una cuestión generacional. No, y también hasta... Trato de Trato usar nuestro idioma. Muy bien, muy bien. Tenemos un idioma, unas acepciones maravillosas. Sí. Las calcomanías pegadas en los autos, Claro. en un montón de carteles de distancia, de velocidad en las rutas. ¿No? Pero es increíble, te maravilla. El deporte, como te digo, calles, negocios, libros, tatuajes, banderas. Es emocionante cómo en cada rincón del país vas a encontrar algo referido a Malvinas. Y de lo espontáneo, digamos, no lo sentido, porque una cosa, yo estaba pensando me imaginé una ruta, ¿viste? Y eso que vos decís en los carteles de la velocidad y que está puesta ahí el calco, que también cada tanto uno va a algún lugar y en un lugar X, es decir, a tantos kilómetros están las Malvinas, ¿no? Por eso ya es una política de Estado. Sí, digamos, ¿no? claro. En cambio el otro O es política como... de Estado, o en muchos casos lo hemos hecho los veteranos. De Bien. hecho, nosotros acá en Bariloche, Pero es algo hace institucional, 15 me refiero. años lo pusimos los veteranos. No, ni siquiera institucional. Dijimos, vamos a empezar. Eso salió una vez, la verdad, a nivel nacional, entre muchos veteranos, dijimos, empecemos a poner carteles en nuestras localidades, la distancia que tenemos a Puerto Argentino. Sí. Hoy con la tecnología del GPS en el teléfono lo podés sacar Claro. muy aproximadamente, certeramente, y así es como lo estamos poniendo. Luego sí están los carteles que son más institucionales, que lo pone Vialidad Nacional, Vialidad Provincial o instituciones así. Pero bueno, en eso otro está como... Y traías lo del Mundial y también ese sentimiento y esa causa en generaciones muy nuevas también. Sí, pero así viste que claro, el acompañamiento... Sí, a mí me emociona, realmente. Que además en tiempos del Mundial muchos nenes preguntaban quién son los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Claro, sí. ¿No? Y sí. ahí esa forma como un virus que va contaminando Sí. la idea. Sí, y transmitir, bueno... O las charlas en las charlas, eso te escuelas. iba a decir. Hemos ido a tu escuela y vos has visto cómo reaccionan los chicos. Sí. Y las preguntas que hacen, hermoso. a mí eso Sí. también me llama la atención, Sí. ¿no? Como despojado de todo tipo de... Es lo más lindo, trabajar con los chicos es lo más lindo. Y qué loco que el cine le costó tanto el tema Malvinas, ¿no? Si bien fue apenas terminada la guerra y empezar la democracia, aparece Los chicos de la guerra, de Bebe Camín, que es para mí un poco estoy buscando la palabra correcta, ¿no? Porque iba a decir germen del mal, pero no. Es la que plantea una tesis para mí errónea. Ujú. Justamente por el nombre, Los chicos de la guerra. Son chicos, los pibes, ¿no? Que fueron a cagarse de frío, de hambre. Y cuando uno empieza a hablar con ustedes, te englobo a vos como el nombre de los veteranos, hay otra visión de la historia y de... que pueden haber pasado frío, hambre, que puede haber habido ciertos abusos de poder, que puede haber habido un montón de situaciones. Fue una guerra. Pero hay unas historias, es una cantera de historias Malvinas que me sorprende cómo no tengamos nuestra propia Top Gun con la épica de la aviación argentina, de la Fuerza Aérea. El Belgrano no existe. Para el cine, para el arte, está casi escondido. Cada historia de un veterano es digna de una película. Sí, es triste. Realmente es triste lo que vos decís. Bueno, lo hemos charlado, conversado varias veces. Lamentablemente, la guerra de Malvinas fue realizada, ejecutada, llevada adelante políticamente por un gobierno de facto, que ya sabemos lo que es. Una dictadura nefasta, tremenda. Más allá que la causa es justa Sí. y que el pueblo acompañó desde el primer día, porque como digo,
la causa Malvinas del primer día. No tenemos que olvidar la Plaza de Mayo llena, repleta de gente, vitoreando porque habíamos recuperado las islas, con una consigna muy clara. Los carteles decían Malvinas sí, dictadura no. Pero así todo enfrentaron lo que era dictadura, enfrentaron en ese momento lo que era juntarse en una plaza y no ser castigados por eso. Tal cual. Entonces, Después es muy de fuerte. muchos años no poder hacerlo. 3 días antes habían sido arrasados por la policía los que habían ido a reclamar por derechos laborales. Entonces, es muy fuerte eso también, es un mensaje muy fuerte. Volviendo al cine específicamente, Malvinas entró en el 83 fundamentalmente con el primer gobierno democrático en un proceso de desmalvinización. Sí. Un proceso, una estrategia británica a la cabeza de un pensador francés, Alain Rouquier, que le sugiere, le propone a Alfonsín, el entonces presidente, que para que no vuelvan los militares nuevamente, que no tengan poder, aunque sea oculto, borrar del mapa del imaginario colectivo cualquier acción que hayan llevado adelante que tenga arraigo popular fuerte. Y Malvinas es eso, un tremendo arraigo popular, porque desde chiquito, yo soy grande más que ustedes, pero siempre estuvimos en la escuela, las Malvinas son argentinas. Sí. Bueno. Y ahí entró el proceso de desmalvinización. Los gobiernos democráticos lo siguen hasta el día de hoy. Alfonsín, a los 2 años, saca y borra de las efemérides el 2 de abril y pone el 10 de junio, que ya estaba instaurado, porque el 10 de junio es el día de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas de 1833, cuando el Imperio Británico invade nuestras Malvinas, expulsa a todos los habitantes argentinos, al gobernador Luis Bernet, y ahí implanta el pueblo que hasta el día de hoy sigue, que es un pueblo implantado, justamente no es un pueblo nativo. Entonces, a partir de ahí se sucedieron con políticos de turno, con intelectuales, con pensadores, este proceso de desmalvinización, de la locura de un borracho de haberle hecho la guerra al imperio y a su aliado Estados Unidos, y la estrategia soslayadamente de cómo nos vamos a atrever a hacer la guerra al primer mundo. Esto no puede suceder, no puede volver a suceder. Entonces quisieron destruir y quisieron borrar esta imagen en el pueblo y hacernos sentir más derrotados todavía. Y ahí están las películas, y la primera, como decís vos, Los chicos de la guerra, y las sucesivas que vinieron, que están todas en esa línea, ¿no? Sí, un poco lo que hablábamos con ese, y también esto de, y siempre lo solemos remarcarlo, es como que el cine puede ser reflejo de una sociedad, de un tiempo, de una época, y también creador de sentido, ¿no? Totalmente. Entonces, mostrar en la pantalla ciertas historias contadas de cierta manera nos van a crear un sentido. Yo nací en mayo de 1982. Mira. Y entonces, bueno, pues si me cuentan el cuento desde esas películas, lo voy a, más allá también de lo que te cuentan en la escuela, todo va creando sentido, pero bueno, la pantalla también crea sentido. Muchísimo, decirle a los norteamericanos. Bueno, justamente tuvimos bastante ahí peloteando con ese de sus películas y de las películas de Vietnam. De cómo ponen ellos su bandera y su pueblo por encima de todo. Hay algo que en las primeras charlas que tuvimos con Ezequiel hace ya unos cuantos años, cuando estabas con el libro, todavía no estaba el libro. Exactamente. Y me cuenta algo que me quedó grabado y que a veces lo uso en algunas charlas de disertaciones que damos también. Él me dice que, como amante del cine bélico, no podía entender cómo puede ser que en toda la cinematografía, en todas las películas nacionales que hablaban de Malvinas, en ninguna detallan ningún acto heroico de algún veterano de guerra. Exacto. Y si no, por lo contrario, eran siempre los pobrecitos, los chicos, los que pasamos frío, los que tuvimos hambre, los que los jefes nos trataron mal. El mal recuerdo. Pero parece ser que no hubo ninguna acción de combate heroica o de defensa del territorio de manera profesional. Y sabemos que no es así. Pero bueno, es lo que quisieron contar y lo que nos quisieron hacer creer. Justamente hablábamos, a mí también la verdad que me gusta mucho el cine bélico, y es eso, es que uno está esperando
el acto heroico, la estrategia, ¿no? Las misiones, ¿no? El cine bélico principalmente tiene una misión: rescatar al soldado Ryan, matar a Kurtz, defender cierto lugar o... Sí, resistir en un punto estratégico, resistir ahí aunque sean 4, sí. Pero hasta las épicas nuestras, movimiento. de la independencia. Bueno, también el cine, o sea, También otro capítulo de... Otra deuda. ¿no? Que ojalá las nuevas tecnologías quizás nos permitan explorar eso, ¿no? Lo vamos a hablar un poco más adelante, pero la guerra en sí, en casi toda nuestra historia, está bastante soslayada y muy atada a cierto condimento biográfico, desde los dos próceres. Pero ¿por qué no existe la batalla de la Vuelta Obligada? La película, digo, ¿no? Sí, podría ser un plano general, digamos, los regimientos moviéndose por el territorio. Vos hablas de eso en tu libro, que tiene que haber está el territorio como tal, el movimiento, el mapa desplegado, como ciertos... Sí, las banderitas. Las estrategias que hubo. Sí. Que es súper interesante de reflejar y que también hace a la historia que se cuenta. Y en general, bueno, sí pensábamos en eso, en Rescatando al Soldado Ryan como la peli bélica. Sí, para mí es la peli más importante bélica. Sacando el cine clásico de Hollywood. Bueno, el cine de submarinos, que es como un subgénero del cine bélico y que ahí también seguramente hubo radares, todo lo que uno se imagina, que quizás se cuenta más de la, digamos, de la experiencia vivida. Pero a ver, en ese punto que decís, la primera batalla que se da por la recuperación de Malvinas y luego la primera batalla que se da por la invasión en el 82 fue en las Islas Georgias, donde estaba el submarino Santa Fe, que fue atacado. O sea que tranquilamente también puedes reproducir el escenario ahí de los submarinistas que fueron atacados por los británicos en Georgia. En realidad son las Islas San Pedro, que eso también estamos tratando de trabajar para que se modifique la toponimia. Ese es el nombre previo. El nombre original es San Pedro. San Pedro. Vinieron los ingleses cuando ya estaba instalada Argentina con una base meteorológica, con una base de pesca y demás, y como vieron que había tantos recursos, otra vez los expulsaron a todos y se apropiaron del lugar ellos. Me quiero agarrar un poco de lo que hablábamos antes sobre la idea de, el acto heroico, ¿no? Que para mí es el eje central de mi análisis, que tiene que ver con la idea del héroe como personaje que se transforma, ¿no? ¿Qué es un héroe? Un héroe es una persona que tiene una misión, un llamado. Hablábamos de Camino del Héroe el otro día con Jero. En el mundo del deporte, tiene su faceta de... Una persona común, normal, que es llamada a una misión. A la aventura, ¿no? Y en ese camino sufre una transformación, ¿no? Para bien. Y en el cine bélico conlleva generar un acto que es casi sobrenatural en diferencia del resto de sus compañeros, ¿no? Pienso en Rebel Ridge, la de Mel Gibson, con Andrew Garfield, que es él es un médico, él es cristiano y como que hace un voto de no quiere portar armas. No portar armas. Y pero quiere ir a la guerra, quiere defender a... Quiere defender. Y en Iwo Jima, él participa de la batalla, una batalla muy cruda, muy sangrienta, donde los japoneses les generan una emboscada a los barcos americanos que van llegando, y él se dedica a rescatar heridos del campo de batalla, y ese es su acto heroico, ¿no? Sin armas. Sin armas. O rescatar al soldado Ryan, decir, poner un pequeño pelotón de gente en el medio de Normandía para encontrar a un pibe por no generarle mayor tristeza a una madre que ya había perdido otros 2 hijos en otros 2 lugares del mundo. Entonces, y Malvinas está llena de esas historias, ¿no? Sí. Como en toda guerra. Exactamente. Como en toda guerra. Pero bueno, eso es lo que estaba faltando por ahí quizás en el cine. Que igual también el cine bélico yo creo que además tiene este espectro que puede ser desde la épica, puede ser desde el verdadero drama. Hay historias bélicas que están atravesadas también por el romance, que ahí discutíamos con Ezequiel. Bueno, no, Casablanca no es una película bélica, es una película romántica que está atravesada por la guerra, bla, bla, bla. Incluso el humor. O sea, hay películas de guerra que están tomadas, creo que ahí yo le decía que la que más a mí me resultó para mirar, que es un corto, que es Warisove, de vaya casualidad, Bruno Estañaro, quien nos tiene hoy
en vilo con su Eternauta. Ujú. What is Ove es un corto de historias breves, ¿no? Historias breves era un concurso del Inca. Creo que en pasado ya, Sí, hay que decirlo, creo ¿no? que sí. Un concurso del Inca donde, bueno, se promocionaban a nuevos directores. Sí, como semillero, digamos, Semillero, ¿no? De ahí ahí. salió también Lucrecia Martel. Caetano, todos, casi toda la generación del nuevo cine argentino nace ahí. Y es un corto que retrata a Malvinas desde un costado de la comedia, ¿no? Que para mí es súper interesante porque es el único atisbo que hay en un cine industrial, porque después hay otras exploraciones. Y nada, es la historia de un pelotón que se está tiroteando con una trinchera del otro lado y se dan cuenta a través de un partido de fútbol, de un Boca River, de que los de enfrente eran argentinos también, pero eran de River, porque y ellos como sacaban la bandera blanca y roja pensaban que eran ingleses. Y en todo se reagrupa, está Rizzi ahí en el... Sí. Y se reagrupan y bueno, como que él es un capitán que no tiene mucho liderazgo y que estamos haciendo acá, y aparece un Kelper, ¿no? También una figura que no existe casi en el cine argentino. Y aparece un Kelper y dice, no, pero la guerra ya terminó, war is over. Y el tipo, hay un políglota, un personaje que se llama el políglota, que es como un traductor, que le dice, sí, la guerra terminó, war is over. War is over las pelotas, viejo, estaquenlo y vámonos. Y en la radio se dice que la guerra terminó hace un mes y ellos están solos, ¿no? War is over, los olvidados, es como el subtexto. Y súper interesante porque no deja de contar el drama, ¿no?, de la guerra, pero le busca otro costado que lo hace un poquito más deglutible, más cercano. La guerra tuvo un montón, el cine bélico tuvo un montón de comedias, MASH, ¿no?, que fue una serie de televisión, después fue una película. La serie esa la recuerdo de chico. Y nada, a mí me llama mucho la atención porque no es el único exponente dentro de nuestro cine que se corre un poquito, ¿no? Que retoma cierta tradición que tenía la literatura, que sí, la literatura exploró muchísimo Malvinas, sí, con una novela que es fundacional y que para mí es vital en cómo me llego a Malvinas, que es Los Pichiciegos de Fowell, que es la historia de un grupo de desertores que viven en una especie de comunidad bajo tierra y van contrabandeando cosas, que no tiene nada de heroico ni de épico, pero permite un imaginario distinto, ¿no? Y creo que Malvinas lo que se merece es abrir la olla, destapar la olla de un imaginario distinto, donde, no puedo pensar la historia de 4 tipos dentro de un submarino. Aunque esté perdido, aunque haya sido hundido y estamos ahí, no se permite la historia de 4 tipos que tienen que encontrar algo en Puerto Argentino o en donde sea. Mismo hablabas recién de lo romántico. La guerra también tiene mucho de ciencia. Sí. Y hay todo un costado científico muy interesante, que yo digo, la historia de los exocet, ¿no? Y cómo los ingenieros argentinos lograron adaptar esos misiles que nos dona Francia, pero no. ¿Cómo es la historia? No, en realidad Argentina le había comprado los exocet a Francia, pero fue justo en el periodo meses anterior. Y de hecho no le había enviado los manuales de cómo ponerlos en funcionamiento. Salta la situación de la guerra ya el 2 de abril, entonces ahí, como siempre, y más en países aliados, dicen, bueno, acá cortamos y lo que sucede es que no venden armas de un lado a otro, supuestamente, ¿no? Que no es así entre ellos, pero bueno. Entonces Francia no le entrega a Argentina los manuales de cómo se deben poner en funcionamiento, porque ya había tecnología de computación en ese momento con esos. Sí. Y un ingeniero argentino que estaba en la embajada, trabajador allá, de repente, no sé el detalle, pero vio esos manuales y dijo, yo los voy a agarrar y los voy a tratar de traducir o los voy a tratar de mandar, y eso fue lo que hizo. Y gracias a esa acción los pudo mandar a Argentina y se pudieron utilizar en Malvinas. Luego lo de la donación es Perú. Perú dona 6 aviones y los exocet que también había comprado Francia los dona a la Argentina. Perú fue uno de los países aliados que más actividad tuvo, hasta pilotos. Incluso los aviones de ellos
prematura, muy rápidamente le ponían la escarapela argentina porque, bueno, si no también entraban en otro problema internacional de que un país le prestaba armamento a otro. Claro. Como color, el actual Papa, que fue puesto en funciones hace poquito, era cura de la zona donde salieron los aviones Mirage en Perú y él los bendijo. No. Por eso hay una relación, no sé si han leído que decía la relación, no me sale el nombre del Papa O hoy. el Prevost. Claro, la relación con Malvinas. Él Wow. bendijo los aviones en el 82, ahí en una localidad de Perú cuando vinieron para Argentina. Mirá vos. Mm. ¿A vos qué historia te gustaría que se cuente en el cine? Por decir una forma de contar algo. Oh. Creo De que esas chiquitas puede ser, No, qué sé yo. a ver, a líneas generales, que quede en el inconsciente colectivo de que todos los que fuimos, y más como yo, los soldados, que fuimos a defender la patria, que no fuimos por la dictadura, no fuimos a defender a Galtieri, ni a los que estaban allí. Nosotros fuimos a defender nuestro territorio y, como siempre decimos, con la bandera de Belgrano y el uniforme de San Martín. Estábamos convencidos de eso, fuimos orgullosos y lo seguimos al día de hoy. Luego de ahí podés desprender todas las historias. Pero ese es el mensaje, de que nosotros fuimos y estamos orgullosos de haber ido a defender la patria. No nos sentimos, como algunos nos quieren hacer sentir, víctimas de la dictadura. Quería hablar un poco de educación, que es un eje muy fuerte que tiene veteranos y todo el trabajo que venís liderando. ¿Cómo crees que podemos cambiar esta desmalvinización y empezar a torcer el timón? Yo estoy convencido, no solo con la temática Malvinas, sino con todas las otras temáticas, que la mayoría de la gente no reacciona o actúa mal o hace cosas que no debe por ignorancia, por desconocimiento. Estoy convencido que es así. Con el tema del bosque, cuando estábamos con el tema nativo y demás, destruye el bosque o prende fuego y demás, pero por ignorancia, no por malo. Quiero creer que es así la gran mayoría, ¿no? Después No puede haber algún malo o que no le importa. Y el tema Malvinas es eso. Entonces, nosotros acá en Río Negro tomamos la educación como eje central. Es el objetivo. Y estamos trabajando muy, muy bien, muy fuerte en Río Negro, en el Ministerio de Educación. Convencidos, como digo, que es la herramienta y aspirando a los jóvenes de todos los niveles, de los más chiquitos hasta los universitarios, con esta expectativa que si conocen más, vamos a poder defender mejor. Entonces, a las futuras generaciones que van a estar en puestos de decisión como funcionarios o al mismo pueblo, porque también estoy convencido que el pueblo es el que le debe marcar la agenda al gobernante, que si no se la marca, marca su agenda. Entonces, el pueblo con conocimiento, con fundamentos, le puede exigir a los gobiernos que traten tales temas. Y Malvinas tiene que ser así. Convencidísimos que vamos a recuperar Malvinas de las aulas y que el pueblo con conocimiento la puede defender. Y eso es uno de los objetivos centrales que tenemos en toda nuestra línea. Yo justo este año me llamó la atención cómo en algunos noticieros y circulaban en algunos grupos de amigos de Buenos Aires, que les llamaba la atención la vigilia que se hace en Tierra del Fuego. Y yo decía, pero en Bariloche también hay una gran vigilia que cada año yo creo que crece más. Sí. Como acto comunitario, colectivo, sí, compartido, sentido y esto, como vuelvo a lo espontáneo, lo bueno generado por ustedes, pero donde se suma la gente que no tiene por qué tener ni un familiar ni nada y va ahí y año a año es más grande. Por es eso. Tremenda. Bueno, vos estuviste y filmaste, es tremendo eso. Sí. Bueno, a ver, hay algunas diferencias y variables. Lo de Río Grande yo estuve 2 años, es grande. La Patagonia y más la Patagonia costera ha vivido y llevado Malvinas con una acción
muy fuerte. De hecho, ahí hay bases militares que salían, incluso los aviones permanentemente hacia Malvinas, o sea, estuvo muy militarizada la zona. Claro, por ahí las familias lo vivieron más así como... Las familias y las fuerzas que están Sí, allí. Y de hecho es una vigilia, a mi gusto y a mi entender, muy militarizada. De hecho siguen haciendo la reproducción de la Operación Rosario y demás. mira. No deja de tener su sentimiento, no estoy juzgando ni criticando. Pero la nuestra es la única vigilia que está toda la noche. Nosotros empezamos esta vigilia hace 28 años y pasamos toda la noche manteniendo la llama, que es el fuego eterno en honor a nuestros compañeros que viven la vida. Y también sostengo que para nosotros es el día más importante del año porque el abrazo del pueblo, de los chicos, de los jóvenes, de los adultos, es muy, muy emotivo, muy emocionante, ¿no? Nos llena el alma y, como decimos, nos carga las pilas para seguir todo el año. Y desde lo cultural también tiene un vínculo fuerte porque ahí se mezcla el folclore, aparece el rock nacional, aparecen un montón de expresiones. Muchísimas. Aparecen los gauchos, aparecen los motoqueros, hacemos Los motoqueros la fabulosos. bicicleta, ahora que es el segundo año que se hace la maratón nocturna. Cierto. Los Los runners, los corredores. Sí, realmente hay una conjunción de cultura y de pueblo que participa muy variada, pero todos con ese sentimiento que eso es lo que te demuestra lo que hablamos al principio, cómo la causa Malvinas está viva en el pueblo. Y bueno, estamos ahí medio parados en el centro cívico, ¿no? En esas noches de Sí. 1 de abril, pasando al 2, quiero mirar al lago. ¿Qué es lo que se está construyendo? Atrás de esas maderas que... Eso es un sueño que se está haciendo realidad realmente. A ver, les cuento un poquito. Nosotros hace unos casi 30 años que conformamos el Centro de Ex Soldados Combatientes aquí en Bariloche. Incluso antes de que nos decían veteranos de guerra, luego, ¿no? Que también, no sé si hay tiempo, después lo podemos profundizar o no, pero no importa, era Centro de Ex Soldados Combatientes. Y una de las misiones que nos pusimos, dijimos, tenemos que tener un monumento, algo acorde incluso en la ciudad, porque había monumentos, como habías dicho vos, en tantos otros lugares, y no teníamos nada acá. Está el pequeño recuerdo, las placas que están allí en la Plaza Perito Moreno, en la entrada de Bariloche. Sí. Y bueno, empezamos a trabajar en ese tema, y también lo que decías vos, Ezequiel, empezar a buscar el lugar. Y la imagen que tenemos aquí en la costa nuestra del lago El Guapi, viendo la costa enfrente de Villa Langostura, es la imagen de Puerto Argentino. Porque Puerto Argentino, si buscamos en un mapa, no está mar abierto, sino que es una ría que entra, como una lengua de agua que entra muy profunda, de unos 15 kilómetros o un poquito más. A mitad de camino, unos 10, 12 kilómetros del mar, está Puerto Argentino, entonces vos ves la costa enfrente. Y el lago, cuando está encrespado, ventoso, lloviendo, nevando, es la imagen de Puerto Argentino. Bueno, ahí empezamos. De hecho, pusimos la piedra fundacional hace 15 años más o menos con la municipalidad, porque fue otorgado el lugar por medio del Consejo Deliberante. Una ordenanza. Bueno, después las historias de siempre o casi siempre de ir batallando y buscando el cómo hacerlo, hasta que empecé a pensar que un monumento está muy bien, porque es recuerdo y demás, pero de alguna manera tenemos que tener un espacio para hablar de todo esto, para difundir, para divulgar, para que el pueblo, los visitantes participen un poco más, y también para empezar a dar la posta, a entregar la posta, como decimos, ya tenemos más de 60 años todos, y entonces también necesitamos de alguna manera empezar a que la causa, como siempre decimos, la causa del pueblo no es la causa de los veteranos. Entonces también tiene que participar y poder empezar a activar de otra manera. Así que ahí, bueno, empezamos a pensar en tener un espacio cerrado, que es el museo. Así que va en eso, va por un lado en una plaza seca, que también lo que quisimos en el primer momento fue recuperar ese espacio que estaba, a nuestro entender, abandonado, y casi la ciudad no lo utilizaba, hasta era peligroso.
Recordemos que está entre el puerto San Carlos, yendo para el oeste donde está la palabra Bariloche, de esa playita hasta el estacionamiento, ¿sí? Bien. Ese es el lugar. La idea es hacer un paseo desde el puerto San Carlos hasta el estacionamiento y que sea un lugar de recuerdo y de homenaje, pero no esos lugares solemnes que vas y te paras y rendís honores y nada más, sino que podés utilizarlo, ir a sacar fotos, a tomar mate, a caminar, a disfrutar el lago, una tarde, la playa. Me encanta. Que el pueblo lo utilice. Desde el primer momento era recuperar un espacio y que el pueblo tenga ese espacio para nosotros. Y el visitante también, por supuesto. Y pegado ahí está el museo. Claro, a veces que la palabra museo nos hace acordar algo como quieto, estático y de recuerdo del pasado, ¿no? Cuando en realidad hoy en día las concepciones de los museos tienen otro sentido mucho más vivo, ¿no? De poder construir esta memoria colectiva y entonces Exacto. como me gusta esa idea de que pueda ser algo dinámico. Sí, el museo está pensado de esa manera. No va a ser un museo bélico solamente, de hecho el museo se llama Museo Malvinas, Antártida, Atlántico Sur. Por supuesto que va a estar atravesado por la gesta de 1982, pero vamos a hablar de soberanía, porque nosotros entendemos que Malvinas es soberanía, es futuro. No son esas dos islitas perdidas en el Atlántico que nos hicieron creer incluso hasta un presidente, sino tenemos que poner en valor la riqueza, los miles de millones de dólares que se lleva el Imperio Británico y la riqueza tanto en minerales, en petróleo, la puerta de entrada a la Antártida, el puerto que controla el único paso bioceánico natural que hay en el mundo, el Pacífico con el Atlántico. O sea que tenemos que poner en valor, y de eso va a versar el museo, entonces las diferentes soberanías que tenemos, de acciones, de trabajos colectivos y de organismos. Entonces va a estar presente la Antártida, el Instituto Antártico, el Museo Antártico, regionalizarlo, va a estar presente INVAP, la CONEA, el Balseiro, la escuela técnica, el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, las fuerzas, especialmente las fuerzas de seguridad, como Gendarmería, que son las que cuidan nuestras fronteras, o Prefectura, que cuida nuestros mares. O sea, por ahí van a andar todas las exposiciones periódicas que vamos a hacer, sumado a también un sinnúmero de presentaciones de libros, de charlas, de disertaciones, de referentes, de historia. Bueno, queremos darle una dinámica muy activa, si se quiere, la palabra. Eso es. Con el componente siempre atravesado la educación, las escuelas, las universidades, para que vengan y podamos compartir con los alumnos, difundir, como digo vulgarmente, de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas. Una pregunta me surge ahora, porque pensaba en esto del anclaje en Bariloche, bueno, que tiene esto, el agua, la lluvia, el frío, ¿no? Todas estas cuestiones que pueden asociarse a una vivencia, ¿no? Del sur. ¿Hay muchos veteranos que se han vuelto a la Patagonia a vivir o que eran de otros lugares como vos? ¿Tenés idea? No sé, como que se... Sí. Como que les quedó algo... Creo que en la mayoría de las provincias patagónicas, creo que es una constante, la mayoría somos venidos, ¿no? Sí. Entonces somos muy pocos, o son muy pocos los nativos de acá. La mayoría somos venidos, los soldados somos muchos venidos y hay muchos militares, fundamentalmente acá en Bariloche, porque terminaron sus últimos años trabajando en la fuerza, Gendarmería, Ejército o Fuerza Aérea. Prefectura no tenemos veteranos de guerra. Y claro, eso me lo explicaron ellos. Los últimos años de su carrera viviendo acá, su familia, sus esposas trabajaban, muchas son docentes, entonces como que en los últimos años no los trasladan para no hacer el último desarraigo de la familia. Claro. Y terminan luego residiendo como están ahora. Entonces tenemos muchos veteranos militares retirados que residen acá. Claro, me imagino, bueno, esto es como un lugar donde muchos de la Patagonia pueden pasar por este lugar, este museo. Y Bariloche tiene un barrio que se llama Malvinas, ¿no? Sí. ¿Y qué historias nos puedes contar de esas historias barilochenses? Y bueno, que la calle principal se llama Soldado Olavarría. Víctor Olavarría, o Cachito, como le decían los amigos, es uno de los nativos caídos en combate que tiene la provincia de Río Negro. Tenemos 5 nativos que salieron de acá de Río Negro y
que murieron en combate. Ese es uno de ellos. También hay otra calle en el barrio enfrente, La Unión creo que es, el Gorosito, que era un caído del Belgrano. También tenemos a La Balta, la familia de La Balta, y la familia Juquic, el papá que falleció hace un par de años, que si bien el hijo no vivían acá cuando fue a Malvinas, él era militar de carrera, era piloto de la Fuerza Aérea, falleció. Luego el padre a los años se vino a vivir acá, pero también lo tomamos no como nativo, pero sí como un referente acá. Rubén hoy nos hizo trampa. Nos hizo trampa. Pero El primero que lo dejamos hacer trampa en nuestro programa. Pero lo dejamos. Sí, obvio. Porque eligió una serie, ¿no? Cosa que estaba como prohibida en los manifiestos del Marajá. Me siguen retando. Les aviso a los que están escuchando que me siguen retando. No, nos han pedido. Nos han che, pero ¿puedo elegir una serie? No, vamos por una peli. Pero bueno. Pero eligió la serie del momento. Pero, a ver, digan la verdad. Yo no soy muy de ver películas. Entre que no es costumbre y el tiempo. Me gusta más leer. Y por otro lado, lo vi y después no las recuerdo mucho. Está no bien, sé pero lo último que vi. Para alguien que fue a defender nuestra soberanía le podemos permitir que elija una serie gracias, si quiere. Gracias. Pero no eligió cualquier serie y no eligió una serie que está desconectada del tema del que vamos a hablar hoy. No. Porque eligió la serie del momento, ¿no? En la Argentina y en el mundo, ¿no? Desde Argentina y de Malvinas hasta Japón, ¿no? Donde estamos haciendo que los japoneses jueguen al truco. ¡Apa! Eligió El Eternauta. Envido. Yo no sé, escuché envido. Real envido, dije. Falta envido, carajo. Me salvó la campana. Escuchar igual. Cállense. ¿Qué? Escuchen. Allá dura el aire, ¿no? Nieve en verano. Está helado. Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toca y te mata. Vamos, carajo. Mi hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla. Ya muchísimo se ha hablado, creo que en esta última semana y media, 2. Terrible, o sea, no había otro contenido en redes que no fuera El Eternauta. Sí, realmente ¿no? es tremenda la repercusión. ¿no? Bienvenida sea, pero es realmente abrumadora la cantidad de análisis y de contenido que se está armando alrededor del Eternauta. Y yo me quiero centrar principalmente en algo que creo que como un montón de gente nos llamó muchísimo la atención, es cómo abre ese capítulo 5 del Eternauta, que si no la viste hasta esta última semana y media, me parece que ya... Perdón, pero es una historieta de 1957, no hay spoiler acá, chicos. Vayan y lean y fíjense, ¿no? Justamente es algo que no está en la historieta, No. ¿no? Y que la trae a nuestros días y nos trae a pensar el contenido audiovisual a nuestros días. El capítulo 5 del Eternauta abre con un Juan Salvo joven en la guerra de Malvinas, ¿no? Y yo sabiendo que Bruno Estañaro había filmado el Guarizove, dije, qué hijo de puta. Otra vez, ¿no? Y mete Malvinas esta vez en clave bélica, que era lo que yo esperaba encontrar. Y encontrar Malvinas en clave bélica en el pequeño momento acotado que tiene la serie, con el despliegue de producción, tiroteo, en un producto tan masivo que hace que los japoneses jueguen al truco y que los yanquis se estén preguntando, che, ¿y estos quiénes son? ¿Cómo puede ser que estén haciendo nuestra Walking Dead, nuestra Last of Us allá? A mí me llamó muchísimo la atención y cuando vos me la traes como película para el Marajá o serie para el Marajá, me encantó porque es, bueno, cómo piensan los veteranos. Ver Malvinas en algo tan masivo. La verdad que fue sorprendente. Yo, a ver, creo que ya en el primer capítulo hay un atisbo
Hay cositas. Y Hay es pistas. donde yo me agarro, porque es cuando el Tano... ¿Se puede hablar esto? Sí, ¿O no todo, importa? todo. todo. Spoiler. Cuando el Tano le dice, cuando ya está cayendo la nieve Sí. y Juan Salvo sale a buscar a su hija o a enfrentar esa realidad que estaban viviendo ahí, ¿no? Que no sabían qué era. Y el otro amigo le dice, ¿qué está haciendo? Que yo dice, no, queda tranquilo que si alguien que lo puede hacer es él. Si alguien que lo puede lograr es él. Y ahí te empieza a dar atisbos hasta que después incluso él empieza a tener imágenes. Yo por lo menos la identifiqué enseguida, mucho antes del 5, mira. de que era veterano de guerra. Wow. Porque a él le vienen algunas reminiscencias, algunas imágenes, que no es un pozo de zorro, pero está acostado, imágenes que le vienen ahí a la mente que Sí, a mí destellos. claramente me graficó que es eso. Y es lo que, la verdad, también me han convocado, incluso en algunos diarios, y lo que destaco de eso es que la primera vez que entiendo que dignifican al veterano de guerra, porque no lo ponen como un pobrecito, o como un loco, o como que está desquiciado, por decirlo así. Es Todo un lo soldado. contrario. Todo lo contrario. Y que de pone alguna manera al tiene una servicio de historia esa situación. y esa historia es positiva o lo envalentonan, ¿no? Y porque es real. Creo que tuvo muy buen tino ahí el director, porque es real y ha sucedido muchas veces. El veterano de guerra siente que al haber atravesado la guerra, que siempre decimos es un horror y un error, te atraviesa de una manera, un antes y un después, pero ves la realidad y estás preparado de otra manera, porque ya tenés ese conocimiento, ya tenés esa cabeza y sabés que vas a reaccionar de otra manera como ha sucedido. Entonces, esa lectura que hacen y que lo ponen ahí como que lo puede hacer porque es veterano de guerra, la verdad que lo dignifica. Después está la otra historia del otro veterano de guerra, creo que es en el 5, cuando se encuentran en la catedral, Claro. Sí. el Rengo. El Torrengo, sí. Que bueno, muestra el otro escenario también, pero bueno, es real, ¿no? De un mutilado, o ahí no sabes si ya está más desde lo indigente o la situación que era caótica, que la atravesaba a todos los personajes que había ahí casi, ¿no? Para mí fue también un acierto, una sorpresa. Era un misterio cómo era que iban a adaptar esta historia, que en una historia de ciencia ficción tenía mucho sentido hacerla actual y no situarla en 1957, donde, sí, bueno, está bueno que... Estábamos muy sí, lejos. Estábamos demasiado lejos y decir, bueno, esto podría... Siempre la ciencia ficción te tiene que dar esa sensación de que nos podría suceder. Sí. Claramente, Oesterheld falleció antes de la guerra, pero cobra mucho sentido en el personaje de Juan Salvo, porque es un personaje heroico si se quiere, pero con esto del héroe colectivo, tiene que unirse con otros, y que cobra más sentido todavía que sepa manejar armas, ¿no? Pero fíjate lo de heroico y de las armas, que también ese es el concepto que nos refleja y nos identifica, que él le dice al Tano cuando le quiere dar el arma, le dijo, no quiero armas. Y después se la esconde en la mochila. Y él la termina usando, pero él no quería armas tampoco, no quería usar armas, porque entiende lo que es usar un arma contra otro. Entonces, por eso el mensaje es muy fuerte. Yo creo que está muy bien pensado, Sí, y encima sí. bueno, vos lo validás Es también. muy fuerte. Más todavía, y en eso de que juega mucho Stañaro con si él está teniendo una reminiscencia o si está teniendo digamos, proyecciones de futurología, claro, o bueno, Sí. son recuerdos, lo que en realidad, Bueno, ahí nos dejémoslo metemos ya con la temporada 2, pero en eso que vos puedas identificar, Sí. a mí me resulta sorprendente, porque bueno, en realidad para mí la clave fue cuando la ex mujer le dice, volvieron las islas. Volvieron las islas. ¿no? Claro. Es tremendo. sí. Y yo también ahí Sí, sí. pensaba en esto de que es un producto masivo, que a nosotros nos decís las islas y ya sabemos de qué estamos hablando, y bueno, no sé en Japón, que es una isla. Se llaman no sé, Malvinas no. las islas, no se llaman Falklands. Claro, Sí, Eso es están muy subtituladas importante. ese es otro en todos lados acierto. como Malvinas. Otro sí. acierto tremendo que Sí. también me encantó. Sí. Sí, se llaman las islas como se pueden llamar Vietnam, como se puede llamar Pearl Harbor, como se puede llamar otros, ¿no? Porque en realidad eso también hemos aprendido de tanta investigación, lectura. La guerra, como dije antes, es un error porque deberíamos resolver las situaciones de manera pacífica,
porque aquel que es atravesado por una guerra nunca vuelve el mismo. Te atraviesa de una manera que no te la puedes sacar. El estrés postraumático, hay situaciones que tanto el vencedor como el vencido la llevan. Y por eso, bueno, también hay tantos problemas. O sea, aquí nosotros, con la Guerra de Malvinas, decimos que la posguerra quizás fue tanto más dura que la guerra en sí, donde, si bien no hay números oficiales, estaría casi certificando que se quitaron la vida y murieron por suicidios más veteranos en la posguerra que en el campo de batalla. Pero no es un acontecimiento solamente de Malvinas. De hecho, en Estados Unidos el tema de la guerra de Vietnam causó estragos y los primeros hombres que vivían en la calle y con problemas mentales eran veteranos de guerra. Sí. O sea que realmente la guerra es tremenda, por eso digo que es un error. Pensaba en Nacido 4 de julio, sí, ¿no? Tal cual, sí. Como ese gran trauma, esa persona sufriente que vuelve y... Sí, y Iluminados por el Fuego es una película que está atravesada por esa problemática, ¿no? El estrés de la posguerra. Justamente es una película que evade de alguna manera, o sea, a mi juicio, la guerra en sí. No le interesa contar la guerra, le interesa contar lo que pasa en ese... Un eje que planteo en el libro es: la guerra siempre se cuenta desde el presente histórico, desde la cual es filmada, ¿no? Desde el presente civil, desde la cual es filmada, ¿no? La democracia en el 83, la cuestión de los suicidios y un poco la posguerra en ese 2005, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, 2017, los soldados sin nombre, las tumbas sin nombre, con ciertos momentos que atraviesan a la lógica Malvinas. Y para mí es un problema eso. Contar Malvinas desde lo civil es un problema porque le saca todo el foco es que no de se luz. puede contar. Es muy, siempre lo decimos, y más en las charlas escolares, es muy difícil contar con palabras lo que es una guerra. Y más desde el mundo civil, como decís vos, para que se interprete, ¿no? Pero el cine sí tiene el poder. El cine, claro, exactamente. El cine o la literatura sí tiene el poder. O sea, ¿qué es una guerra? Es los primeros 20 minutos de Soldado Ryan. Sí, totalmente. Y lo hemos conversado y es eso. Me dijiste, Sí, Sí, porque estaba pensando en El francotirador, ¿no? De Deer Hunter, la de Robert De Niro. De Niro. Sí. Que muestra las dos cosas. Porque está las tres cosas. Está la previa, ¿no? El llamado, y que bueno, me voy a casar y después me voy a casar con Z, me voy a casar con S, porque hay un casamiento. La camaradería, que también es un factor que vos decís del la cine hermandad bélico. que se genera es tremenda. Sí. Que está ahí, que se sostiene en Vietnam, estos amigos que van juntos y atraviesan todo eso juntos, se muestra la guerra en sí y el regreso, ¿no? Y esta hermandad que sigue estando, pero con heridas, pero que no deja de estar, ¿no? Y me parece que esa es la más completa de todas, de una narrativa, bueno, una historia muy difícil de contar, pero bueno, un acierto en esa peli. Pero bueno, eso de la hermandad, que también es una clave del cine bélico, que serían historias muy, muy lindas de contar igual, eso a sí pesar se del dolor. refleja. Muchas veces me han preguntado qué sacaste de positivo en la guerra. Y una de las cosas que saqué positivo es eso, es la hermandad que vos generás con el otro, donde entendés que tu vida depende del otro porque cuida y la vida de él depende de mí también o del grupo. Y entonces eso es muy fuerte que se mantiene hasta el último día de nuestras vidas. Es así. Y eso sí lo refleja la mayoría de las películas. Creo que en la serie que vos nos trajiste con El Eternauta, que esto que fue como que vos mismo lo contaste, bueno, que la viste de un saque, digamos. Para mí fue película porque la vi toda junta. Es una película Creo larga, que todos. está bien. Un poco que se iba así. Pero bueno, que habla de esto, de esos vínculos que se van generando, ¿no? Sí. Y de estos amigos que jugando al truco igual también después tienen que salir afuera y cuidarse y uno lo va a buscar al otro y lo vuelve, ¿no? Sí. Te voy a leer una cita que no es mía. Tengo un libro en la mano y no voy a ser autorreferencial, sino que voy a leer una cita de Sin Novedad en el Frente, la novela que inspira a la película de la década del 30 que tuvo su remake, que casi gana un Oscar. Sí. Hace poco, que habla justamente de esto de la camaradería, ¿no? Dice,
Eric María Remarque dice: lo más importante fue, sin embargo, que se despertó en nosotros un vigoroso sentimiento de solidaridad práctica que más tarde en campaña se desarrolló hasta convertirse en lo único bueno de la guerra que la guerra produce, la camaradería. Y eso creo que es lo único que realmente reflejan las películas de Malvinas. El sentimiento de hermandad durante y posterior, ¿no? Yo creo que por eso Stañaro tiene realmente un acierto. Yo no conozco cuál es su historia con Malvinas, porque bueno, está bien que tuvo este corto, ¿no? Y ahora de traerlo de una manera muy hábil, muy acertada. Y además también en una cuestión, si Juan Salvo, el protagonista, tiene cierta edad, bueno, es muy probable que que haya estado en Malvinas, Sí, ¿no? sí, sí. También una lógica de nuestra historia, y pues una historia argentina, nacional y situada, más allá de la cosa de ciencia ficción, y que está muy hábilmente integrada con esa historia de ciencia ficción. Pensemos esto, o sea, ciencia ficción, invasiones extraterrestres, estamos acostumbrados al ovni arriba del Empire State, ¿no? El rayo que explota, Día de la Independencia, boom, boom, boom. Bien. ¿Cómo pensamos una invasión hacia nosotros sin estar atravesados por la invasión que tuvimos, ¿no? Y que todavía tenemos. Y que está sostenida. Y que está sostenida, ¿no? El Eternauta, para el que vaya a leer la novela y los niños que están escuchando este podcast, es una novela, es una historieta militar, ¿no? De un grupo de soldados civiles que se juntan con soldados y tienen las misiones de ir avanzando, ¿no? En esta lógica del territorio hacia el centro de Buenos Aires, donde se cree que está como la cuestión. Sí, una cuestión muy estratégica, ¿no? De planificación. Y encontrar el vehículo y reagruparse, y ya va a aparecer la cancha River, y vamos a ver un montón de cosas, ojalá, en la segunda temporada. La primera temporada lo demuestra con lo del tren. Hay una intención bélica, los trenes en el cine bélico tienen una tradición enorme, está ahí en el libro. Entonces, ¿cómo pensar una invasión en la Argentina sin pensar Malvinas? Y justamente traída hacia nuestro presente, Malvinas tiene que existir. En el presente ficcional existe el Mundial, ¿no? Ganamos el Mundial en la serie. También porque hay un llaverito, Un creo, ¿no? llaverito. Sí. Hay todo un condimento de argentinidad que está bastante, para mí, exacerbado, ¿no? Y ya lo hemos comentado con Agustina. Para mí es demasiada argentinidad. Es como si el Eternauta estaba destinada a ser un producto de exportación que se infiltre en el mundo, intentando ser la Casa de Papel o intentando ser el Juego del Calamar. Eso lo hace el tiempo, no lo hace la decisión industrial. Sí, nunca nadie sabe cómo se va a viralizar algo. No sabes quién te está escuchando. Confía que se va a escuchar y ya de cuajo esto era un producto así de exportación. Y encima les metemos Malvinas, ¿no? Como así de sopetón a mitad de temporada, lo cual es increíble. Pero no nos olvidemos que el Eternauta historieta era un folletín que salía cada tanto, ¿no? Es muy difícil leer la historieta de un tirón. Yo la leí de un tirón y me costó un montón. Es más, la fui abandonando. Sí, es compleja. Es muy compleja porque además es un idioma... Yo no tengo tanta lectura de historieta y no la tenía justamente. Este tipo de historieta ya tiene un montón de años. Y entonces lees pequeñas aventuras, ¿no? Sí. Pequeños avances de ese grupo. Lo cual, eso. Además, Oesterheld tiene otras exploraciones dentro de lo bélico. Sí, yo creo que la ciencia ficción, a ver, no soy especialista ni muchísimo menos, pero también ha sublimado ciertas historias de invasiones, de miedos y qué sé yo, a través de ponerlos en un extraterrestre. O sea, el miedo yanqui a la invasión de los rojos, de los comunistas y qué sé yo, y bueno, lo transformaban en extraterrestres. Sí, que nos contaban esa historia, ¿no? A través de extraterrestres. La Guerra de los Mundos de Spielberg es la respuesta de Spielberg a la caída de las torres. Porque después de la caída de las torres, el cine hace un giro hacia la oscuridad, ¿no? Y todo se vuelve mucho más sórdido. Y Spielberg responde con Múnich, Minority Report y la Guerra de los Mundos, ¿no? Y justamente es o sea, ellos choqueados porque
nos invadieron, nos pegaron, no saben desde adentro. En desde su dónde. propio territorio, porque En nunca su les había tocado. Ellos siempre fueron a pelear a otros lugares. Claro, y Spielberg agarra eso y agarra que los trípodes, los bichos salen desde adentro de la Tierra, ¿no? Que en otra época podría haber tenido una lectura mucho más desde el lado del comunismo, de la caza de brujas. Y acá no, nos atacaron desde adentro de nuestro propio territorio y es totalmente oscura, y lo hablábamos el otro día con Agus, ese espíritu heroico que no lo tiene el protagonista, Tom Cruise. Tom Cruise es un padre de familia que intenta defender a su familia y reencontrarse con su exmujer, pero el hijo, que es mucho más inocente, ¿no? Y encuentra en la guerra y en unirse a los militares una causa, ¿no? Que el padre está como ya contaminado por otra historia. Y es muy interesante el personaje del hijo, que desaparece en algún momento de la película. Sí, en la mitad de la película se suma a la milicia, digamos, ahí a las fuerzas. Muy Eternauta esa escena, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí, por eso, como hablábamos al principio, por esto de las representaciones y la creación de sentido, a veces de la ciencia ficción uno es lo menos esperado de cómo se puede volver a contar una historia. Una historia que se contó de una manera en ciertas décadas y que por ahí ahora es la puerta para que se empiece a contar de otra manera Sí, bueno, esa es la expectativa, ¿no? Porque la misma lectura que hacen ustedes, la expectativa es esa, que justo que aparezca y que está atravesada Malvinas como puede estar atravesada. Bueno, de hecho, creo que en la mayoría de las películas de acción del cine de Estados Unidos es eso. Te terminas enterando de que era veterano de guerra, para bien o para mal, pero está atravesado. Así que esta para nosotros es algo distinto, como decía antes, bien visto, que dignifica al veterano de guerra y que a lo mejor abre la puerta para que el día de mañana pueda haber otros más Juan Salvo representados así, como que es un veterano de guerra y que romper ese estigma de que era el pobrecito chico de la guerra o el que quedó destruido psicológicamente. Que pueda hacer una vida, digamos, normal, entre comillas. Bueno, la verdad que, y abriendo esa ventana podríamos seguir hablando. Bueno, nosotros con Ezequiel somos muy, nos cebamos mucho con esto de hablar de películas. Una de las preguntas que teníamos ahí anotadas era esto de si alguna de las películas vos sentís que te representaban como soldado. Y bueno, por ahí en esta, vos mismo dijiste ahí, ya me di cuenta enseguida que era un recuerdo de la guerra. Bueno, para mí eso es novedoso, o sea, como... me preguntaba si lo habían charlado entre los compañeros, los veteranos. Mucho si diálogo desde al otro día. Empezaron, porque estábamos conectados. Yo estoy conectado con mi grupo de que fue Malvinas, con otro grupo más y con otro grupo nacional, más con los de Río Negro. Y sí, fue un tema de conversación la primera semana, mucho. Y todos... de una u otra manera, no sé si la palabra es satisfechos o con una buena lectura de la representación de alguien que fue veterano de guerra. Qué lujazo, Agus. No, la verdad que yo estoy agradecida por empezar. Estamos muy agradecidos con tu presencia y voy a confesar, yo estaba como así con miedo, decir, bueno, a ver qué uno puede preguntar, qué no. Y la verdad que es un placer y entiendo que también, y ojalá que esto también sea, que lo puedan escuchar más personas y que se vaya transmitiendo el mensaje, porque sé que bueno, ustedes el trabajo desde la educación, que es como un eje bastante central, como decías. Los veteranos están entre nosotros, no es que son una especie de... En el un museo, ¿no? Somos uno más y tuvimos una circunstancia distinta. Exactamente. No, ni más ni menos. De hecho, hasta nosotros ni siquiera nos catalogamos como héroes. Para nosotros héroes son los que dieron la vida, los 649. Nosotros dimos todos, ellos dieron un poco más. Deja pasar, por favor. Primero mostrar la máscara. Y con eso te vas a defender. No se trata solo de sobrevivir, sino de recuperar nuestro hogar. Tarde o temprano la ayuda va a llegar. Si lo que llega no es ayuda,
¿Qué mierda está pasando con el mundo? Un llamado a todos los sobrevivientes. No están solos, juntos somos fuertes. Hay algo más. Rubén, te agradecemos un montón por No. el tiempo. No, gracias, muy, muy linda la charla. Aprendí algo de cine también. Que no es que no me guste, sino que a lo mejor no me dio el tiempo. Porque de hecho sí, cada tanto me gusta ver algo y me atrapa. Pero el Marajá Bueno, y es el un- mensaje justamente es este, ¿no? Creo que uno de los de los mensajes y los objetivos que tenemos es romper este paradigma de Malvinas, guerra, dictadura, derechos humanos que nos quisieron imponer, que Malvinas tiene 500 años de historia, 192 años de territorio usurpado por el Imperio Británico. Tenemos más del 30% de nuestro territorio usurpado por el Imperio Británico. Se llevan miles de millones de dólares anualmente. Entonces tenemos que entender que Malvinas es futuro. Y Malvinas también, lo interesante es que como lo hemos charlado acá y se ve reflejado, quizás sea la única bandera que nos une sin distinción al pueblo. No hay dudas de eso. Y entonces tendríamos que utilizar, nosotros pregonamos eso, Malvinas para generar o potenciar o profundizar ese sentimiento patriótico, ese sentimiento en el buen sentido, porque hasta se desmalvinizó tanto que en las escuelas a veces no puedes hablar de patria porque parece ser que estás hablando de dictadura o de militar. Entonces, pero yo sigo hablando de patria, de nación y sentirnos orgullosos que habitamos este pueblo y que tenemos que estar convencidos que entre todos es la única manera y trabajando en conjunto, solidariamente, podemos transformar esta realidad. No va a venir ningún iluminado el día de mañana político que nos cambie la realidad o el futuro, la tenemos que hacer nosotros. Y la única manera es trabajar comprometidamente, responsablemente para cada uno desde su lugar, ser responsable y tratar de generar ese futuro que tanto deseamos de ser un país más justo, solidario, equitativo y que podamos habitar mucho más dignamente. Hoy no somos un país soberano, lamentablemente, como dicta nuestra Constitución, como decía antes. Entonces también tenemos que entender que hoy tenemos un enemigo, hace 192 años, que es el Imperio Británico. Yo siempre digo que en la escuela nos enseñaron ¿cuántas invasiones inglesas? 2, 1806, 1807. Y nosotros tenemos 9 invasiones inglesas, 1763, que es la primera en Colonia de Sacramento, cuando antes todavía no estábamos constituidos como nación, y 1982. Y siempre el mismo enemigo, el inglés. Y que si bien nos jactamos, como nos enseñaron en la escuela, que nosotros ganamos las invasiones inglesas, les ganamos a los ingleses, fuimos dominados y sojuzgados cultural y económicamente. Y hoy estamos a punto de perder nuestra cultura porque vale más el gringo o la palabra inglesa que la palabra de un gaucho o nuestro idioma. Y eso también es cultura. Y eso también es respetarnos y hacernos fuertes para que el futuro sea distinto. Porque si no, vamos a seguir padeciendo todas estas circunstancias a favor del imperio o de la globalización. Entonces ese es un mensaje y una tarea que entiendo que deberíamos tener todos. Me quedo con eso y le sumo que Río Negro va a tener su museo, Sí. y que Río Negro ya tiene su carrera de cine, de artes audiovisuales, y que de ahí salga alguien con ganas de contar estas historias y transmitir estos mensajes a través del cine, de una película, una serie, desde acá, desde Río Negro, y con todo este mensaje, que se unan todo eso para que salga algo, un nuevo producto para contar, para narrar nuestra historia. Excelente, porque mira, brevemente, Río Negro es pionera y de avanzada en cuanto a la temática Malvinas. Desde el primer gobierno del actual gobernador Beletignek, con todo su equipo, tanto también en la legislatura y con todos los distintos partidos, hemos transformado la provincia en pionera y referente, tanto en la contención del veterano de guerra con la problemática, como en la causa y la cuestión con el Observatorio Malvinas en la legislatura.
Y justamente trabajamos muy en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro, ya hace varios años con convenios. De hecho, luego de la pandemia fue la primer cátedra abierta que dimos en Viedma, y ahora estamos trabajando con la universidad, con la carrera de audiovisuales, que nos están dando una mano en hacer toda la composición, tanto de guión museístico como las nuevas tecnologías de virtualidad o de mapping en el museo. Así que, de nuevo, la educación está atravesada. No hay más que decir. Nada más que Agus. decir. Pongan like, suscríbanse, síganos en Instagram, elmardejedesantemo.podcast, y nos escuchamos la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.